En el polvoriento arcén de una carretera abandonada apareció una pastora alemana. Su pelaje, alguna vez negro y marrón brillante, estaba cubierto de suciedad y su cuerpo se veía agotado. Se movía sobre tres patas, la pata delantera izquierda estaba ausente, pero eso no la detenía. En sus ojos, llenos de dolor y determinación, brillaba una chispa de esperanza. Entre sus dientes llevaba con cuidado a uno de sus tres cachorros, mientras los otros dos, diminutos y temblorosos, se apretaban contra su flanco, apenas capaces de seguirle el paso. La pastora sabía que la vida de sus pequeños dependía de ella. Bajo la tenue luz de una farola solitaria, divisó a una mujer junto a una camioneta vieja. Reuniendo todas sus fuerzas, decidió acercarse. Cojeando, la pastora se acercó a la mujer y, con infinita precaución, depositó a uno de los cachorros a sus pies. Luego, empujando con el hocico a los otros dos, los colocó junto a él. Su mirada, llena de lágrimas, se encontró con los ojos de la mujer. Soltó un gemido desgarrador, una súplica silenciosa por la salvación de sus hijos. Su cuerpo de tres patas temblaba, pero no retrocedió, esperando una respuesta. La mujer se quedó inmóvil, conmocionada, ante ella estaba una perra exhausta, sin una pata, que le entregaba a sus tres cachorros. Los pequeños emitían débiles quejidos, sus cuerpos temblaban de frío y hambre. La pastora la miraba, y sus ojos gritaban, por favor, sálvalos. La mujer sintió un nudo en la garganta. Observó a la perra, sin collar, con heridas en las patas, las costillas sobresalientes. Era evidente que esta madre no tenía nada más que a sus cachorros. La pastora, de pie sobre sus tres patas, dio un paso atrás, luego otro, sus movimientos eran lentos, casi vacilantes, como si cada centímetro que la alejaba de sus cachorros le desgarrara el corazón. Su mirada, llena de dolor silencioso, se detuvo en los tres pequeños cuerpos que yacían a los pies de la desconocida. Los cachorros emitían débiles gemidos, su pelaje apenas cubría sus cuerpos temblorosos por el frío, y sus diminutas patas se aferraban torpemente a la tierra helada. La pastora sabía que esta era su última oportunidad, su única posibilidad de darles un futuro que ella misma tal vez ya no tenía. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, recorrieron una vez más a cada pequeño, como si quisiera grabar sus imágenes en su alma para siempre. Se giró, su cuerpo de tres patas se tensó, preparándose para desaparecer en la oscuridad de donde había venido. Ese gesto no era solo una despedida, era un sacrificio, el más duro que una madre podía hacer, renunciando a todo por sus hijos. La mujer, que estaba junto a la camioneta, sintió que su garganta se cerraba por las lágrimas que pugnaban por salir. No podía apartar la vista de la escena, una pastora alemana exhausta, sin una pata, con el pelaje cubierto de polvo y suciedad, había dejado a sus cachorros y ahora se alejaba, como si aceptara lo inevitable. Vio cómo temblaban los hombros de la perra, como su cola, normalmente orgullosa y fuerte, ahora colgaba, casi rozando el suelo. Notó las heridas en sus patas, huellas de largos días de vagar y las costillas prominentes que delataban semanas de hambre. Esta perra había atravesado un infierno para llevar a sus pequeños hasta allí, y ahora, tras entregarlos, se preparaba para desvanecerse en la noche, como si su propia vida ya no importara. La mujer sintió una oleada de determinación mezclada con compasión y admiración por esa increíble lealtad. «Espera», exclamó, su voz resonó más fuerte de lo que esperaba, haciendo eco en el silencio vacío de la noche. La pastora se detuvo, su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. No se volvió, pero sus orejas se movieron ligeramente, captando el sonido que podía significar todo, esperanza o una nueva decepción. La mujer dio un paso adelante, luego otro, sus botas crujían sobre la grava, y su corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. No sabía que la había llevado a gritar, pero permitir que esa perra se fuera, dejándola sola tras tal sacrificio, era más de lo que podía soportar. «Por favor, no te vayas», añadió más suavemente, su voz temblaba por las emociones que apenas entendía. La pastora permaneció inmóvil, su respiración era pesada, entrecortada, como si estuviera dividida entre el instinto de marcharse y una débil chispa de esperanza que la voz de la mujer había encendido en su alma.
La mujer se arrodilló junto a los cachorros, sus manos temblaban al tocar a uno de ellos. El pequeño soltó un débil gemido, su cuerpecito estaba tan frío que ella apenas pudo contener las lágrimas. Levantó la vista hacia la pastora, aún de pie a pocos pasos, y comprendió, esta perra no solo había entregado a sus hijos, sino que los había confiado a ella, una extraña, en un acto desesperado de fe. La mujer se quitó su chaqueta cálida, sus dedos se helaron en el aire nocturno, pero no le importó. Con cuidado, como si temiera romper el momento, envolvió a los 3 cachorros en la suave tela, apretándolos contra su pecho. Los pequeños se movieron, buscando el calor que tanto necesitaban. No estás sola, dijo suavemente la mujer, su voz era cálida pero firme, como una promesa. Se levantó, sosteniendo el bulto con los cachorros, y dio un paso hacia la pastora. Esta alzó lentamente la cabeza, sus ojos, aún húmedos, se encontraron con los de la mujer. En ese instante, algo cambió, el aire entre ellas se volvió más pesado, cargado de emociones no expresadas. La pastora no retrocedió, no gruñó, no huyó, como habría hecho cualquier otro perro callejero acostumbrado a la crueldad del mundo. En cambio, permaneció allí, como si estuviera probando si esto era real o una ilusión nacida de su mente agotada. La mujer extendió una mano, sus dedos se detuvieron a pocos centímetros del hocico de la pastora, esperando una reacción. La perra no se apartó. Su nariz, fría y húmeda, tocó suavemente la palma de la mujer, y ese leve contacto fue como un puente que las unió en ese momento. La pastora dio un paso más cerca, su cuerpo de 3 patas se movía con una gracia sorprendente a pesar del cansancio. Se detuvo junto a los cachorros, su mirada pasó del bulto a la mujer. En sus ojos ya no había la desesperación de antes, pero tampoco confianza plena, solo una esperanza cautelosa, frágil como la llama de una vela en el viento. La mujer sintió que sus propios ojos se humedecían. Miró a los cachorros, luego a su madre, y comprendió, esta perra no solo buscaba ayuda, buscaba a alguien que no traicionara su fe. No los dejaré, susurró la mujer, y aunque sabía que la pastora no entendería las palabras, esperaba que su tono transmitiera la promesa. La pastora parpadeó, sus orejas se movieron ligeramente, como si captaran el calor en la voz de la mujer. No se movió, pero su postura se relajó un poco, como si se permitiera, por un instante, creer que sus pequeños estaban a salvo. La mujer apretó el bulto con los cachorros contra su pecho, sintiendo como su débil calor se filtraba a través de la tela. Sabía que esto era solo el comienzo, que les esperaban desafíos, pero en ese momento, bajo la tenue luz de la farola, en una carretera desierta, se sentía conectada con esta perra y sus hijos por un hilo invisible. Algo en su interior le decía que no tenía derecho a fallarles. La pastora bajó la cabeza y tocó suavemente con la nariz el borde de la chaqueta donde estaban sus cachorros. Era su forma de asegurarse de que aún estaban allí, de que estaban vivos. La mujer se quedó inmóvil, temerosa de interrumpir ese frágil momento de confianza. Se agachó lentamente para estar al nivel de la pastora y susurró, lo haremos juntas. La pastora la miró, y en sus ojos apareció algo nuevo, no era confianza plena, pero sí un destello que con el tiempo podría convertirse en una llama. Esa mirada era una promesa, un acuerdo silencioso entre ellas de que no se abandonarían en este mundo cruel. La mujer abrió la puerta de la camioneta vieja, sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había establecido entre ella y la pastora alemana de 3 patas. Vamos a casa, dijo, su voz sonaba suave pero con una certeza inquebrantable, como si esas palabras no fueran solo una invitación, sino una promesa que estaba decidida a cumplir. Sostuvo con firmeza el bulto con los cachorros, envueltos en su chaqueta cálida, sintiendo cómo sus pequeños cuerpos se movían débilmente, buscando calor. La pastora, que estaba a su lado, levantó la cabeza, sus ojos seguían cada movimiento de la mujer con atención, pero ya no había en ellos la cautela de antes, solo cansancio mezclado con una tímida esperanza. A pesar de su cojera, saltó al asiento del copiloto con una agilidad sorprendente, su cuerpo de 3 patas se movía con una gracia que desafiaba su agotamiento. Se acomodó junto al bulto, su nariz tocó suavemente la tela, comprobando que sus pequeños estaban bien.
La mujer se sentó al volante, lanzó una mirada a la perra y sintió como su corazón se apretaba con una mezcla de admiración y responsabilidad. Cuando el motor rugió suavemente y la camioneta comenzó a moverse por la carretera desierta, comprendió que su vida ya había cambiado para siempre. El trayecto hasta la casa fue corto, pero cada minuto parecía una eternidad. La mujer miraba de reojo a la pastora, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en los cachorros. La luz de las escasas farolas se deslizaba por su pelaje sucio, destacando cicatrices y huecos en su cuerpo demacrado. La mujer notaba cómo temblaban sus patas, no tanto por el frío como por el agotamiento, y aún así, la perra no se permitía relajarse, como si su única misión fuera proteger a sus pequeños. «Eres tan fuerte», murmuró la mujer, sin esperar respuesta, pero sus palabras flotaron en el aire, llenando la cabina de la camioneta con calidez. La pastora movió ligeramente las orejas, como si captara la entonación, pero sus ojos no se apartaron del bulto. La mujer apretó el volante, sus dedos palidecieron por la presión. No sabía qué les esperaba, pero estaba segura de una cosa: no decepcionaría a esta perra que le había confiado lo más valioso que tenía. Cuando la camioneta se detuvo frente a la pequeña casa en las afueras del pueblo, la noche ya había tomado posesión del cielo. La casa era modesta, con paredes de madera y un porche algo inclinado, pero prometía calor y seguridad en su interior. La mujer apagó el motor y miró a la pastora. «Estamos en casa», dijo, su voz temblaba por las emociones que la embargaban. Tomó con cuidado el bulto con los cachorros y salió del vehículo, dejando la puerta abierta. La pastora no la siguió de inmediato. Se quedó inmóvil en el asiento, su mirada alternaba entre la mujer y sus pequeños, como si aún dudara en confiar en ese nuevo lugar. Pero luego, reuniendo fuerzas, saltó al suelo, su cuerpo de 3 patas se tambaleó ligeramente, pero recuperó el equilibrio al instante. La mujer notó cómo la perra inspeccionaba el entorno, sus orejas captaban cada sonido y su nariz aspiraba olores desconocidos. No era simple precaución, era el instinto de una madre que no podía permitirse cometer un error. Dentro de la casa, el ambiente era cálido, una lámpara vieja bañaba la habitación con una luz suave y acogedora. Los suelos de madera crujían bajo los pies, y en un rincón, la chimenea chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. La mujer se dirigió al viejo sofá junto a la ventana y comenzó a preparar un nido para los cachorros. Apiló varias mantas gruesas, añadió una almohada suave, esforzándose por hacer el lugar lo más cómodo posible. Con cuidado, despegó la chaqueta y colocó a los 3 cachorros en la improvisada cama. Los pequeños emitieron un leve gemido, sus diminutas patas se movieron, buscando unos a otros. La mujer se quedó quieta, observándolos, su corazón se encogió ante su fragilidad. Eran tan pequeños, tan indefensos, que sentía un dolor casi físico al pensar en todo lo que habían soportado. La pastora entró tras ella, sus pasos eran lentos, casi silenciosos, a pesar de su cojera. Se detuvo en el umbral, sus ojos examinaban el espacio, el techo bajo, la alfombra gastada, el olor a madera vieja y humo de la chimenea. La mujer se giró y se encontró con su mirada. «Todo está bien», dijo suavemente, señalando el sofá. La pastora dio un paso adelante, luego otro, sus movimientos llenos de cautela, como si temiera que esta casa cálida fuera solo un espejismo. Al llegar al sofá, se detuvo, su nariz tembló al captar el olor de los cachorros. Luego, con infinita ternura, subió a las mantas y se acostó junto a sus pequeños, cubriéndolos con su cuerpo. Su figura de 3 patas se enroscó en un círculo protector, su hocico tocó suavemente a cada cachorro, como si quisiera asegurarse de que ahora estaban a salvo. La mujer observaba esta escena, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca había visto tanta devoción, tanta fuerza de espíritu. La pastora, a pesar de todo lo que había sufrido, hambre, dolor, la pérdida de una pata, seguía luchando por sus hijos. La mujer se acercó a la cocina, sus pasos eran casi inaudibles para no perturbar a la madre y sus pequeños. Abrió el refrigerador, sacó un poco de carne que había sobrado de la cena y la calentó, mezclándola con agua tibia para que fuera más suave. Llenó un cuenco y añadió otro con agua limpia antes de regresar al sofá. La pastora levantó la cabeza, sus orejas se tensaron,
pero no gruñó ni se apartó. La mujer colocó los cuencos en el suelo a pocos pasos de la perra. «Es tuyo», dijo, su voz era suave, tranquilizadora. Retrocedió, dándole espacio. La pastora no se lanzó sobre la comida, como habría hecho un perro hambriento acostumbrado a pelear por cada bocado. En cambio, miró el cuenco, luego a la mujer, sus ojos llenos de duda. ¿Cuántas veces le habían ofrecido comida solo para quitársela? ¿Cuántas veces sus esperanzas se habían derrumbado? La mujer comprendió su indecisión y se agachó para estar a su nivel. «Come, por favor», repitió, su tono lleno de calidez. Finalmente, la pastora se levantó, su cuerpo de 3 patas se movía con dificultad, pero con dignidad. Se acercó al cuenco, su nariz tocó la comida con cautela, y solo tras asegurarse de que no era un engaño, comenzó a comer. Comía despacio, casi ceremoniosamente, como si temiera creer que esa comida le pertenecía. Cada bocado parecía devolverle un poco de fuerza, pero su mirada regresaba constantemente a los cachorros, asegurándose de que todo estaba bien. Cuando terminó, regresó al sofá sin hacer ruido. Se acostó junto a los cachorros, su cuerpo volvió a enroscarse alrededor de ellos, como un escudo. La mujer la miraba, sintiendo como algo nuevo crecía en su interior, no solo compasión, sino una conexión profunda que no podía explicar. Se acercó y extendió lentamente una mano, esperando una reacción. La pastora no se apartó, sus ojos seguían el movimiento, pero no había miedo en ellos, solo cansancio y una leve chispa de confianza. La mujer tocó suavemente su cabeza, sus dedos se deslizaron por el pelaje sucio, sintiendo el calor y el latido de la vida bajo él. «Hiciste todo lo que pudiste», susurró. «Ahora estoy aquí». La pastora parpadeó, su respiración se hizo más profunda, como si esas palabras hubieran tocado su alma. No dormía, sus ojos aún seguían a la mujer, pero en ellos había algo nuevo, no era confianza plena, pero sí un indicio, como el primer rayo de sol tras una larga noche. La mujer se levantó, su propio cuerpo dolía de cansancio, pero sentía una extraña paz. Miró a los cachorros, a su madre, y supo que esta casa ya no era solo suya. Se había convertido en un refugio para esta pequeña familia, y ella haría todo lo posible para protegerlos. El fuego en la chimenea seguía crepitando, llenando la habitación de calor, y en esa comodidad, la mujer sintió el comienzo de algo más grande, no solo una salvación, sino una nueva vida que construirían juntos. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas de la pequeña casa, bañando la habitación con un suave brillo dorado. La mujer despertó al escuchar un sonido apenas perceptible, un débil gemido que venía del sofá donde dormía la pastora alemana de 3 patas con sus 3 cachorros. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos aún nublados por el sueño, pero su corazón se apretó al recordar la noche anterior. La pastora yacía enroscada alrededor de sus pequeños, su cuerpo formando un círculo protector, como si fuera su única barrera contra un mundo cruel. Por primera vez en mucho tiempo, la perra dormía, su respiración era profunda y regular, y los músculos, normalmente tensos por la constante disposición a huir, finalmente se relajaron. Su figura de 3 patas, cubierta de pelaje sucio y apelmazado, parecía vulnerable en esa calma, pero al mismo tiempo irradiaba una fuerza inigualable de amor maternal. La mujer se quedó inmóvil, temerosa de perturbar esa frágil armonía, y su mirada se posó en los cachorros. Estaban vivos, sus pequeños pechos subían y bajaban, pero su respiración seguía siendo irregular y sus débiles movimientos revelaban cuán frágiles eran aún. La mujer sintió un nudo en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación, esos pequeños aún pendían de un hilo entre la vida y la muerte. Se levantó silenciosamente del sillón donde había pasado el resto de la noche, su cuerpo dolorido por la postura incómoda, pero no le prestó atención. Al acercarse al sofá, se agachó con cuidado, sus ojos examinando a los cachorros. Su pelaje era fino, apenas cubriendo la piel rosada, y sus diminutas patas temblaban incluso en el sueño. Uno de ellos, el más pequeño, soltó un débil gemido, y la pastora abrió los ojos al instante. Su mirada, llena de una preocupación instintiva, se dirigió a sus pequeños, luego a la mujer. No había miedo en ella,
como antes, pero la cautela seguía presente, un eco de largos días de soledad y traición. La mujer levantó las manos lentamente, mostrando que no era una amenaza. Todo está bien, susurró, su voz suave, tranquilizadora, como una nana. La pastora parpadeó, sus orejas se movieron ligeramente y volvió a bajar la cabeza hacia los cachorros, olfateándolos suavemente para asegurarse de que estaban bien. Ese gesto, lleno de ternura, hizo que la mujer tragara el nudo que se formaba en su garganta. Sabía que esta madre había hecho todo lo posible para llevar a sus hijos a un lugar seguro, pero ahora necesitaban una ayuda que ella sola no podía proporcionar. La mujer se puso de pie, sus movimientos cuidadosos para no alarmar a la pastora. Caminó hacia la ventana, miró la calle desierta del pueblo y respiró profundamente. La mañana era fría, el aire olía a humedad y hojas caídas, pero en ese aroma había algo vivo, prometedor de un nuevo día. Sabía que los cachorros necesitaban un veterinario, su debilidad, sus temblores y su respiración irregular indicaban que el tiempo jugaba en su contra. Regresó al sofá, se agachó y miró a la pastora. Tengo que llevarlos, dijo en voz baja, su voz temblaba entre la determinación y el miedo. Temía no solo por los cachorros, sino también por cómo reaccionaría la madre al separarse de ellos, aunque fuera temporalmente. La pastora levantó la cabeza, sus ojos, profundos y expresivos, parecían penetrar en el alma de la mujer. En ellos había ansiedad, pero no resistencia, como si entendiera que sus pequeños necesitaban algo más que su calor. La mujer envolvió cuidadosamente a los cachorros en la misma manta en la que habían dormido, procurando no perturbarlos. Se movieron débilmente, uno de ellos soltó un gemido agudo, y la pastora se inclinó al instante, su nariz tocó el bulto. Los traeré de vuelta, lo prometo, dijo la mujer, sus palabras cargadas de firmeza, aunque en su interior dudaba si podría cumplir esa promesa. La pastora la miró, su mirada era pesada, casi tangible, como si estuviera evaluando cada palabra. La mujer sentía su corazón latir con fuerza, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. Se levantó, sosteniendo el bulto con los cachorros, y se dirigió a la puerta. La pastora se puso de pie de un salto, su cuerpo de 3 patas se movía con una rapidez sorprendente a pesar del agotamiento. No se quedó atrás, sus ojos no se apartaban del bulto, y cada paso estaba lleno de una determinación de no perder de vista a sus hijos. La mujer abrió la puerta de la camioneta y colocó a los cachorros en el asiento del copiloto, envolviéndolos con otra capa de tela para protegerlos del frío matutino. La pastora saltó tras ella, sus movimientos precisos a pesar de su limitación física. Se acomodó junto a los cachorros, su hocico casi tocando la manta, y su respiración se volvió pesada, como si contuviera un gemido que pugnaba por salir. La mujer se sentó al volante, sus manos temblaban al girar la llave de encendido. Haremos todo lo necesario, dijo, dirigiéndose más a sí misma que a la perra, pero su voz temblaba por las emociones. El camino hasta la clínica veterinaria fue breve, pero cada minuto parecía eterno. La niebla matutina envolvía el pueblo, amortiguando los sonidos, y solo el rugido del motor rompía el silencio. La mujer miraba de reojo a la pastora, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en los cachorros. Uno de ellos soltó un débil sonido, y la perra se inclinó al instante, su nariz tocó suavemente la manta, como si quisiera calmar al pequeño con su sola presencia. La mujer apretó los labios, sus pensamientos se arremolinaban. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que los cachorros habían comido por última vez, no sabía cuánto podrían resistir en ese estado. Pero sabía una cosa, no permitiría que murieran. Aguanten, murmuró, su voz apenas audible, pero la pastora movió ligeramente las orejas, como si captara su determinación. Cuando llegaron a la clínica, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados pálidos. La mujer salió de la camioneta, sosteniendo el bulto con los cachorros, y se dirigió a la entrada. La pastora la seguía, sus pasos eran rápidos, casi desesperados, a pesar de su cojera. Dentro de la clínica, olía a antiséptico y a algo más, una mezcla de miedo y esperanza que parecía impregnar las paredes. La chica en la recepción levantó la vista, su rostro se tornó serio al ver el bulto en los brazos de la mujer. ¿Qué les pasa?
Preguntó, su voz profesionalmente tranquila, pero con un toque de preocupación. No lo sé con certeza, respondió la mujer, sus palabras apresuradas, casi entrecortadas. Los encontré anoche. Están muy débiles, apenas se mueven. Por favor, ayúdenlos. La puerta de la sala de examen se abrió, y salió un veterinario, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero una mirada firme. Déjame ver, dijo, extendiendo las manos. La mujer le pasó el bulto con cuidado, sus dedos temblaban al soltar a los cachorros. La pastora se adelantó al instante, su cuerpo se tensó y soltó un gemido bajo y tembloroso, no una amenaza, sino una súplica. El veterinario la miró, su rostro se suavizó. Haré todo lo que pueda, dijo, pero cuando se giró para entrar en la sala, la pastora se lanzó tras él. No, espera, comenzó el veterinario, pero la mujer se agachó rápidamente junto a la perra, colocando una mano en su cabeza. Los traeré de vuelta, susurró, su voz llena de firmeza, aunque en su interior temía no poder cumplir esa promesa. La pastora la miró fijamente, sus ojos cargados de dolor y desconfianza, pero no intentó seguir al veterinario. Se quedó inmóvil, su cuerpo temblaba, y su mirada estaba fija en la puerta que se cerró. En la sala de espera reinaba el silencio, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. La mujer se sentó en una silla, sus manos se abrían y cerraban nerviosamente. La pastora se quedó a sus pies, su cuerpo de 3 patas inmóvil como una estatua, pero sus orejas captaban cada sonido detrás de la puerta. No parpadeaba, no se movía, su mirada estaba clavada en la sala de examen, como si pudiera traer a sus cachorros de vuelta con la fuerza de su voluntad. La mujer la miró, sintiendo como su propio corazón se desgarraba ante esa imagen. Sabía que esta perra había soportado más de lo que cualquiera podría imaginar, y ahora su última esperanza dependía de manos ajenas. Estarán bien, murmuró la mujer, su voz apenas audible, pero repetía esas palabras una y otra vez, como un mantra para convencerse a sí misma. La hora se alargó interminablemente. La mujer miraba el reloj de vez en cuando, sus dedos jugueteaban con el borde de su manga. La pastora no se movía, su postura era la encarnación de una desesperación pura y genuina. La mujer se inclinó y tocó suavemente su espalda, sintiendo como sus músculos estaban tensos. Lo lograremos, dijo, su voz temblaba, pero había una fe sincera en ella. La pastora no reaccionó, pero sus orejas se movieron ligeramente, como si captaran el calor de esas palabras. La mujer cerró los ojos, sus pensamientos giraban en torno a los cachorros, sus cuerpos frágiles y su respiración débil. Imaginaba cómo luchaban, cómo sus pequeños corazones latían a pesar de todas las dificultades. Rezaba para que el veterinario pudiera hacer un milagro. Finalmente, la puerta de la sala de examen se abrió, y el veterinario salió, sosteniendo el bulto en la misma manta. Su rostro era serio, pero no desesperanzado, y eso dio a la mujer una chispa de esperanza. La pastora se puso de pie de un salto, su cuerpo de 3 patas se tensó, sus orejas se alzaron, y sus ojos, hasta entonces apagados, se iluminaron, fijos en el pequeño bulto en las manos del veterinario. La mujer contuvo la respiración, sus manos se cerraron en puños. El veterinario se agachó lentamente y extendió la manta hacia la pastora. Todavía están débiles, pero tienen una oportunidad, dijo, su voz era tranquila pero cálida. Necesitan calor, leche y mucha atención. Si sobreviven los próximos días, tendrán buenas posibilidades. La pastora no esperó a que terminara. Corrió hacia él, olvidando el cansancio y el dolor, y comenzó a olfatear frenéticamente a los cachorros, lamiéndolos para asegurarse de que estaban vivos. Luego soltó un sonido que desgarró el corazón de todos en la habitación, un gemido largo y tembloroso, lleno de alivio mezclado con una gratitud no expresada. La mujer sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas, y no intentó ocultarlas. La pastora se desplomó sobre sus patas delanteras, cubriendo a los cachorros con su hocico, como si quisiera protegerlos de todo el mundo. Ese fue el momento en que su miedo, su dolor y su desesperación retrocedieron, dando paso a una esperanza que no se había permitido sentir durante mucho tiempo. El veterinario miró a la mujer y esbozó una leve sonrisa. Esa madre es una luchadora, dijo, señalando a la pastora.
Y tú también. Creo que juntas lo lograrán. La mujer asintió, su garganta estaba apretada por las emociones, pero logró decir, haremos todo lo que sea necesario. Miró a la pastora, a su cuerpo de 3 patas aún temblando por lo vivido, y comprendió que esta perra le había enseñado algo importante, sobre la fuerza, el sacrificio y la esperanza que vive incluso en los momentos más oscuros. Cuando salieron de la clínica, el sol ya estaba más alto, sus rayos atravesaban la niebla matutina, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Cuando la mujer, la pastora alemana de 3 patas y los 3 pequeños cachorros salieron de la clínica veterinaria, el sol ya brillaba alto en el cielo, sus cálidos rayos disipaban la niebla matutina y bañaban el pueblo con una luz suave. La mujer abrió la puerta de la camioneta, sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales, como si comprendiera que este momento no era solo un regreso a casa, sino el comienzo de algo mucho más grande. Colocó con cuidado el bulto con los cachorros en el asiento del copiloto, asegurándose de que la manta los envolviera bien, protegiéndolos de la brisa ligera. La pastora, sin perder un segundo, saltó tras ella, su cuerpo de 3 patas se movía con una confianza sorprendente, a pesar del cansancio que aún se reflejaba en sus músculos tensos. Se acomodó junto a los cachorros, su hocico casi tocando la manta, y sus ojos, ahora menos apagados, vigilaban cada movimiento de los pequeños. La mujer se sentó al volante, sus manos descansaron suavemente en el volante, y lanzó una mirada a su inusual compañera. En ese momento, sintió un calor extraño en el pecho, no solo alivio porque los cachorros estuvieran vivos, sino una conexión profunda, casi tangible, con esta perra que le había confiado a su familia. Cuando el motor rugió suavemente y la camioneta comenzó a moverse por la carretera conocida, la mujer supo que este día quedaría grabado en su corazón como un punto de inflexión en su vida. El camino a casa fue tranquilo, el pueblo matutino despertaba lentamente, a lo lejos ladró un perro, una puerta chirrió, y el aroma de pan recién horneado de la panadería local se coló por la ventana abierta. La mujer permanecía en silencio, dejando que la quietud llenara la cabina, pero sus pensamientos giraban en torno a la pastora y sus pequeños. Recordaba la primera vez que la vio en el arcén, exhausta, coja, con ojos llenos de dolor, pero aún llevando a sus cachorros con tanta ternura, como si fueran su único tesoro. Pensaba en cuánta fuerza había necesitado esta madre para atravesar el hambre, el miedo y la soledad, para confiar sus hijos a una desconocida. Miró a la pastora, que permanecía inmóvil, su nariz tocando suavemente la manta. Como si quisiera asegurarse de que sus pequeños aún respiraban. Uno de los cachorros soltó un débil gemido, y la pastora lo lamió al instante con infinita cuidado. Ese gesto, lleno de amor, hizo que la mujer sonriera, a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros. «Eres increíble», susurró, sin esperar respuesta, pero su voz estaba cargada de sincera admiración. Cuando la camioneta llegó a la casa, la mujer apagó el motor y se quedó sentada un momento, observando a la pastora. Esta levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de la mujer, y en ese instante pareció pasar una chispa invisible, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. La mujer abrió la puerta y salió, sosteniendo el bulto con los cachorros. La pastora saltó tras ella, su cuerpo de 3 patas se tambaleó ligeramente sobre la grava, pero recuperó el equilibrio de inmediato, su mirada fija en los pequeños. La mujer caminó hacia la casa, sus pasos eran ligeros a pesar de la noche sin dormir, y su corazón latía al ritmo de una nueva esperanza. Abrió la puerta, y el aire cálido, impregnado del olor a madera y carbón de la chimenea, la envolvió como un abrazo. La pastora entró tras ella, sus movimientos eran cuidadosos, pero ya no tan recelosos como el día anterior. Conocía este lugar, y aunque aún le resultaba ajeno, en él se sentía la seguridad que había buscado durante tanto tiempo. La mujer regresó al sofá donde la noche anterior había preparado un nido para los cachorros. Despegó con cuidado la manta y colocó a los pequeños en las mantas suaves, sus cuerpecitos se movieron débilmente, buscando unos a otros. La pastora subió al instante, su cuerpo de 3 patas se enroscó alrededor de ellos como un escudo, y su hocico tocó suavemente a cada cachorro, asegurándose de que estaban bien. La mujer observó esta escena, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría.
Se agachó junto al sofá, sus manos flotaron en el aire, indecisas por temor a perturbar a la madre y sus hijos. «Están en casa», dijo en voz baja, su voz temblaba por las emociones que no podía contener. La pastora la miró, sus ojos eran profundos, casi humanos, y en ellos brilló algo nuevo, no era confianza plena, pero sí su germen, como un brote tras un largo invierno. Los días se sucedían lentamente, y la casa, antes silenciosa y vacía, se llenó de vida. La mujer acondicionó un rincón para los cachorros, añadiendo más mantas y una vieja bolsa de agua caliente para mantener el calor. Preparaba una mezcla especial, siguiendo las instrucciones del veterinario, y los alimentaba con un gotero hasta que estuvieran lo suficientemente fuertes para beber solos. La pastora cuidaba incansablemente de sus pequeños, su figura de 3 patas siempre estaba cerca, calentándolos, lamiéndolos, protegiéndolos. Pero cada día se volvía un poco menos cautelosa, su mirada se detenía más en la mujer, y en ella aparecía gratitud. La mujer notaba estos cambios, y su corazón se llenaba de calor. Comenzó a hablar con la pastora, contándole cosas simples, sobre el clima, sobre cómo olían las flores fuera, sobre cómo un día todos irían juntos a pasear por el campo. La pastora escuchaba, sus orejas se movían, como si entendiera no las palabras, sino los sentimientos detrás de ellas. Una noche, cuando el fuego de la chimenea iluminaba la habitación con un cálido resplandor naranja, ocurrió algo inesperado. La mujer estaba sentada en el sofá, sus manos descansaban cansadas en su regazo, y sus pensamientos vagaban lejos. La pastora, que hasta entonces yacía con los cachorros, se levantó y se acercó lentamente a ella. Se detuvo, sus ojos estudiaron el rostro de la mujer, como si buscaran la respuesta a una pregunta que no podía formular. Luego, con infinita precaución, apoyó la cabeza en las rodillas de la mujer, su pelaje aún áspero por la suciedad, pero cálido, vivo. La mujer se quedó inmóvil, temerosa de espantar ese momento. Extendió una mano lentamente y acarició suavemente a la pastora detrás de las orejas, sintiendo cómo se relajaba bajo su toque. «Estás en casa», susurró, su voz llena de ternura. La pastora cerró los ojos, y en ese instante, el miedo, la soledad y el dolor que la habían perseguido durante tanto tiempo parecieron desvanecerse, dando paso a una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pasó una semana, y los cachorros comenzaron a cambiar. Sus ojitos se abrieron, pequeños, brillantes, llenos de curiosidad. Sus patas, aún torpes, empezaron a moverse con más confianza, y sus débiles gemidos se convirtieron en sonidos más fuertes cuando buscaban a su madre o a sus hermanos. Una mañana, la mujer estaba preparando el desayuno cuando escuchó un roce. Se giró y se quedó paralizada. Uno de los cachorros, el más valiente, estaba de pie sobre sus patas temblorosas, su cuerpecito tambaleándose, pero decidido a dar un paso. Cayó, pero lo intentó de nuevo y, con un gemido suave, llegó hasta su madre, escondiéndose bajo su pata. La pastora lo miró con orgullo, su hocico lo tocó suavemente, y luego levantó la vista hacia la mujer. Por primera vez, su cola se movió, un movimiento apenas perceptible, pero para la mujer fue como si el cielo se hubiera abierto. Se agachó junto a ellos, su mano tocó al cachorro y luego a la pastora. «Lo lograron», dijo, su voz temblando de alegría. La pastora parpadeó, y en sus ojos ya no había miedo, solo gratitud y algo parecido al amor. Los días continuaban, y la casa se convirtió en un verdadero refugio. Los cachorros crecían, sus torpes pasos llenaban las habitaciones de alegría, y la pastora, a pesar de su cojera, jugaba con ellos, su cuerpo de 3 patas moviéndose con una agilidad sorprendente. La mujer observaba a esta familia, sintiendo cómo su propia vida encontraba un nuevo propósito. Sabía que aún había mucho por hacer, los cachorros necesitaban cuidados, y la pastora, tiempo para confiar plenamente en la seguridad. Pero cada mirada, cada movimiento de cola, cada momento en que la pastora se acostaba a su lado, le decía que estaban en el camino correcto. Una noche, sentada junto a la chimenea, la mujer miró a la pastora dormida y a sus cachorros, acurrucados en su nido cálido, y susurró: «Bienvenidos a casa». El viento soplaba suavemente fuera, pero dentro todo era cálido, acogedor y tranquilo. No era solo el comienzo de una nueva vida, era un hogar construido sobre la confianza,
el amor y una promesa inquebrantable de no abandonarse nunca.